Cubierta por la nieve durante buena parte del año y coronada por el pico Almanzor, el Moro, que con sus 2.592 metros de altura aparece como un perpetuo vigía, la Sierra de Gredos es la más impresionante de cuantas conforman la gran cordillera del sistema central de la península ibérica. La Sierra de ahora, la que contemplamos y paseamos, ha sufrido profundos cambios y transformaciones a lo largo de muchos millones de años. Todos y cada uno de esos avatares geológicos han ido escribiendo un renglón de su larga historia. Una historia grabada en piedra. Todo comenzó hace ya mucho tiempo, tanto que nada era como es. Ni siquiera los continentes ocupaban el mismo lugar. Un inmenso mar, el Pantalasa, cubría las latitudes de la península ibérica. Todo era agua en el hemisferio norte y las tierras emergidas formaban una única masa compacta en algún lugar del hemisferio sur. Un continente llamado Pangea. Con el transcurso del tiempo y la acción de las poderosas fuerzas geológicas, ese gran continente acabó por fragmentarse. Se formaron así Laurasia y Gondwana, dos enormes masas de tierra separadas por las aguas. El territorio que ahora pisamos formaba parte de Laurasia. La disgregación de esos dos grandes continentes en placas litosféricas diferentes y los consecutivos choques entre ellas produjeron un efecto impresionante en la superficie planetaria. El equilibrio del planeta varió profundamente y se sucedieron los cataclismos. El magma, material fundido que se encuentra bajo la superficie del planeta, mantiene una constante lucha por aflorar, por salir al aire. Se trata de un proceso lento que se prolonga durante miles e incluso millones de años. En ocasiones, ni siquiera sale a la superficie, sino que se solidifica en el interior de la corteza terrestre, donde elementos como el silicio y el aluminio forman distintos minerales que acaban por unirse en un denso conglomerado. El resultado final es la formación de rocas como el granito, la roca magmática que da cuerpo a toda la Sierra de Gredos. Una observación detallada permite diferenciar claramente sus componentes principales. El color negro de la mica, el blanco lechoso de los feldespatos y las plagioclasas, y el gris casi translúcido del cuarzo componen un mosaico que constituye la imagen más característica del granito y dan cuerpo a una roca de extraordinaria dureza y resistencia. Dureza y resistencia que no impiden su desgaste por la continua acción de la lluvia, el viento, el hielo y otros agentes atmosféricos. Hace entre 60 y 12 millones de años, tuvo lugar uno de los procesos más importantes para la definición del relieve de la Sierra de Gredos, la gran orogenia alpina. Los materiales de la antigua cordillera hercínica se reorganizan. Grandes fuerzas surgidas del interior de la Tierra provocan la aparición de fallas, hundimientos, levantamientos y cambios de dirección. Este gran empuje provoca el ascenso de la mole granítica y da lugar a una cadena de montañas con elevados picos y profundos valles, elementos sobre los que se ha modelado el paisaje de la sierra. En aquella época ya se habían extinguido los dinosaurios y comenzaban a evolucionar los mamíferos que pueblan hoy la sierra.
entre ellos la cabra montés, emblema del parque regional. Al mismo tiempo, las plantas con flores competían ventajosamente con los antiguos vegetales e iban colonizando las nuevas tierras emergentes. Gredos comienza entonces a adquirir la forma que muestra en nuestros días. Su aspecto cambia de forma radical al tiempo que lo hacen los seres vivos que pueblan la sierra. ¿Qué pasó entonces? ¿Qué fue lo que convirtió a Gredos en un lugar especial en la península? Los cambios en la orientación de la Tierra respecto al Sol hicieron variar periódicamente la temperatura de esta región de la península ibérica. Y en diferentes fases, los hielos cubrieron la sierra. Son los períodos glaciares. En ellos, el avance más o menos uniforme de un potente frente de hielo iba desgastando la roca, creando unos valles amplios y con una clara sección en forma de U. Peñascos de varios centenares de toneladas se acumularon en determinadas zonas, formando lo que hoy conocemos como morrenas. A los lados del valle glaciar, en sus paredes, aparecen las morrenas laterales, perfectamente integradas en el paisaje al quedar cubiertas por la vegetación que se instaló al retirarse los hielos. Y algo parecido sucede con las morrenas centrales. Estas fueron arrastradas por la parte central del gran río helado, y ahora suelen actuar como divisorias de los valles por los que discurren los arroyos. Circos como el del Duque permiten descubrir bellas lagunas que ocupan el fondo de las cubetas en las que antiguamente nacían las potentes masas de hielo. En la vertiente sur de Gredos, más cálida, no se instalaron esos imponentes casquetes glaciares. Por ello, en sus paisajes no se aprecia la acción de potentes masas de hielo, sino tan solo la erosión de las aguas del deshielo. Aparecen aquí escarpados tajos fluviales. Su sección en V es la característica de la erosión producida por el encajonamiento de ríos y arroyos. Impresionantes pitones graníticos se elevan hacia el cielo en forma de cuchillares y alcanzan sus más representativos exponentes en la zona de los Galayos, muy cerca de la población de Guisando. Por el fondo de los encajados valles discurren aguas bravas con una enorme capacidad de arrastre y de desgaste de las rocas. Ellas son las que dan vida a las gargantas, torrentes que en muy poco recorrido deben salvar el gran desnivel existente entre las cumbres de Gredos y los valles de los ríos en los que desaguan. ¿Y ahora qué? ¿Han dejado ya de actuar los agentes que han escrito los principales capítulos? ¿Se ha terminado de escribir ya la historia de Gredos? Nada más lejos de la realidad. La historia de Gredos no son únicamente las grandes frases escritas en el granito por los importantes movimientos y desplazamientos de las moles rocosas, ni el desgaste que produjeron el hielo, el agua o el viento.
Hay mucha letra pequeña, mucho detalle. La arena que se acumula en la orilla de las lagunas o bajo las rocas nos indica lo que le está sucediendo al granito. Su estructura presenta numerosos puntos débiles por donde a menudo se fractura. Las grietas son frecuentes y en muchísimos casos dibujan un entramado casi perfecto. Es precisamente en estos lugares donde la resistente y dura roca granítica tiene su punto flaco. El agua se introduce por las fisuras y debilita la unión entre los diferentes minerales que dan cuerpo al granito. La roca pierde consistencia y finalmente se desmenuza en forma de arenas y limos. Pero aún hay más. La acumulación de tierra y materiales sueltos en las fisuras incrementa la capacidad de la roca para retener humedad. Es el momento que aprovechan musgos y líquenes para crecer. Desde el momento en que una semilla germina en el interior de una grieta, la suerte del granito está echada. Las raíces de las plantas se introducen por los mínimos resquicios y a medida que crecen incrementan la presión y agrandan las grietas. El agua puede entonces penetrar más fácilmente en el interior de la roca y al final el granito se parte. Y en aquellas grietas donde las condiciones son tan duras que no hay ser vivo que pueda prosperar. En estos lugares, es el agua la que rompe a la roca gracias a los ciclos de congelación y deshielo que se suceden en las zonas más altas de la sierra durante el invierno. Cuando el agua se congela en las grietas, actúa como una cuña y el granito, irremediablemente, acaba por partirse. Es lo que llamamos gelifracción. Poco a poco se forman acumulaciones de piedras o canchales que salpican el paisaje. Estos grandes cúmulos de trozos de roca desprendidos de las paredes actúan como recordatorios de que la Sierra de Gredos sigue cambiando, de que su paisaje se encuentra en permanente transformación. Y es que la historia de Gredos todavía no ha terminado. El imparable transcurso del tiempo, el agua, el viento, el hielo y la gran diversidad de formas de vida que se han adueñado hasta del último rincón de esta sierra continúan escribiendo nuevos episodios, nuevos capítulos de su interminable historia en piedra.